Es muy común, al imaginar las monarquías medievales, pensar en reyes que subyugaban a todos los súbditos sin rendir cuentas a nadie. Pero lo que pocos saben es que en los reinos ibéricos existían asambleas de nobles que aprobaban o desaprobaban impuestos, la sucesión e incluso las políticas del reino. Y esto nos trae de inmediato una serie de preguntas. ¿Cuál fue el origen de todo esto? ¿Por qué el rey permitía a los nobles decidir sobre las políticas del reino? ¿Y por qué esta institución fue considerada por la UNESCO como la cuna del parlamentarismo en Europa? En el video de hoy vamos a disertar sobre el enigmático sistema de cortes en los reinos ibéricos, trazando su estructura y evolución desde la época de los visigodos hasta los tiempos modernos. Pero antes de comenzar el video, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás tener acceso a contenido exclusivo, incluyendo clases en vivo. Para profundizar aún más en los bastidores de la historia, para entender el impacto de las cortes en la península ibérica, necesitamos remontarnos a su origen. En el reino visigodo, los visigodos fueron un pueblo germánico que tomó el poder en la península ibérica y formaron su reino después de la caída del Imperio Romano, en el siglo V. Y el gran problema de ese pueblo fue la cantidad de conspiraciones y muertes que involucraban la sucesión de su reino. Una serie de ejemplos nos ayuda a mostrar la dimensión que tenían los asesinatos en la política visigoda. Uno de los reyes visigodos, llamado Sigirico, reinó solo por una semana, en 415 hasta ser asesinado. Eso porque él había mandado matar a los hijos del rey anterior, Ataulfo, que era de otro clan. Sin embargo, a veces las muertes venían de dentro de la misma familia. Tenemos el ejemplo del rey Eurico, que, cerca de 30 años después de Sigirico, se convirtió en el rey de los visigodos, tras asesinar a su propio hermano, Teodorico II, eso porque Teodorico ya había asesinado antes a su otro hermano, Toresmundo. El rey Amalarico es otro ejemplo, siendo asesinado por una conspiración, con sus propios soldados matándolo junto con su sucesor. Teodes también fue asesinado por un godo que fingía estar loco, y después de eso reinó Agilado. Sin embargo, menos de 10 años después, un rival llamado Atanagildo llamó a tropas bizantinas al reino para combatir al rey. Así, con los bizantinos derrocando y matando a Ágila, Atanagildo finalmente pudo subir al trono. Los visigodos así vivían inmersos en un grandioso universo de conspiraciones y asesinatos en el poder. En 300 años de reinados ocurrieron decenas de asesinatos de los líderes visigodos. Y justamente para evitar esa conspiración, los reyes empezaron a convocar asambleas y a elegir perpetuamente a un rey. Entre 589 y 702 se realizaron 16 concilios en Toledo, lo que equivale a un concilio cada 7 años. Y esos concilios, que contaban con la participación de obispos y nobles, debatían temas que iban desde la fe hasta la política en el reino. Y además de los concilios, también existían las aulas regias, que incluían a los magnates y nobles del reino y que elegían a los reyes. Estas reuniones visigodas tenían como objetivo precisamente garantizar que el rey fuera elegido con la máxima legitimidad y que su reino no estuviera predeterminado. Puesta a prueba por causa de enemigos políticos, la nobleza visigoda, por sí sola, era muy fuerte y dividida, lo que terminó perjudicando al reino en muchas ocasiones. Y en una de ellas, nobles partidarios de Ágila II invitaron a los moros a la península ibérica para deponer al rey Rodrigo. Y lo interesante es que cuando los moros invaden la península ibérica, el ejército visigodo era mucho más grande y más fuerte, pero estaba tan dividido y con tantas conspiraciones terminó siendo imposible. Por ejemplo, cuando los moros invadieron con Táric cruzando el estrecho de Gibraltar, el conde de la Bética, que debía proteger el territorio, estaba luchando en el norte junto con el rey contra los vascos. Eso porque el rey solía llevar consigo a los condes del reino para sus campañas, no solo para sumar fuerzas, sino también para evitar conspiraciones, mientras él realizaba una campaña militar en otras tierras, y así, al saber de la invasión, Rodrigo y el conde decidieron ir al sur para combatir a las tropas de Tarique. De este modo, en 711 se libra la famosa batalla de Guadalete. En esa batalla, curiosamente, a pesar de que el rey visigodo tenía un mayor número de tropas que los islámicos, terminó siendo traicionado por un gran número de nobles. Algunos se pasaron al otro bando porque creían que era el rival del rey Águila II, y otros simplemente abandonaron al rey a su suerte, quizás convencidos de que podrían recuperar el poder tranquilamente, tal vez incluso el propio Águila II. Y con los moros derrotando a los visigodos,
terminaron estableciendo más de 700 años de dominación en la península ibérica, dando así inicio a la Guerra de la Reconquista. Y la resistencia asturiana, viéndose como sucesora de los visigodos, tendría una monarquía mucho más centralizada. Sin embargo, para fines de cohesión, también organizaría algunos concilios que involucraban a la nobleza del reino. Eso porque el núcleo de la monarquía medieval, el contractualismo, el vasallaje y la sumisión, eran una vía de doble sentido, donde el noble tenía el deber de fidelidad, pero el rey también tenía el deber de respetar derechos y privilegios. Romper ese contrato abría camino para una resistencia e incluso para la guerra civil, y el punto culminante del conciliarismo ibérico fue, sin duda, las Cortes de León, que ocurrieron en 1188. Después de llegar al poder, el rey Alfonso IX, enfrentando ataques de sus vecinos Castilla y Portugal, decidió convocar un consejo real en la Basílica de Santa Isidoro, en León, y debido a la gravedad de la situación, el rey también convocó a representantes de los ricos mercaderes y comerciantes de las principales ciudades del reino, uniendo así los 3 estados del reino en un consejo. Y así, de manera innovadora, las Cortes de León trataron temas como el derecho a la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a apelar a la justicia ante el rey y la obligación del rey de consultar a las Cortes antes de entrar en guerra. Por eso la UNESCO reconoció en 2013 a las Cortes de León como la manifestación más antigua del parlamentarismo de la Edad Media, incluso antecediendo a la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Sin embargo, es importante notar que, a pesar de la convocatoria de las Cortes y de las garantías asumidas por los reyes ibéricos, el poder monárquico siempre estuvo más concentrado en esa región de Europa que en las demás, en gran parte debido a las campañas contra los moros. Así, al mismo tiempo que las Cortes resucitaron una importante tradición visigoda, sirviendo casi como una unión del reino, el poder en la península ibérica seguía estando más concentrado, justamente para evitar un exceso de conciliarismo y que no llevara al reino a repetir el mismo error de los visigodos. De esta forma, las Cortes pasaron con el tiempo a ser relegadas exclusivamente a momentos de crisis, a solicitudes de aumento de impuestos y al reconocimiento de los herederos de la corona. En Portugal, durante varios momentos de crisis, las Cortes fueron convocadas. En la crisis de 1385, cuando el rey Fernando I muere sin dejar sucesor varón, las Cortes fueron convocadas para aclamar a don Juan I, el medio hermano del rey, como nuevo monarca, dando inicio así a la dinastía de Avís. De la misma manera, antes, durante y después del desastre de Tánger, donde el infante don Fernando quedó secuestrado. En Marruecos también se convocaron cortes para decidir si debían entregar o no la ciudad de Ceuta a cambio de su vida. Ya en Aragón, que era el reino más descentralizado de la península ibérica, las cortes tuvieron un papel mucho más significativo. Incluso se crearon otros órganos administrativos, como fue el caso de la Generalidad de Aragón, cuya función era supervisar constantemente si el rey estaba cumpliendo las leyes, los fueros y los privilegios de las diversas clases del reino. Los nobles en Aragón tenían mucho poder y el rey muy poco. La situación de la nobleza aragonesa era tan diferente que, en ocasiones, como en la rebelión de los remensas, el rey de Aragón, Fernando II, así como sus predecesores, se aliaron con los campesinos contra los nobles para reducir el poder de la nobleza. Aragón fue el único lugar de la península ibérica donde el feudalismo prosperó a todo vapor. Y toda esa gama de privilegios fue eliminada mediante los decretos de Nueva Planta, donde luego fueron unificados con los privilegios existentes en la corona de Castilla. Y el interés en igualar Aragón con Castilla se debe al hecho de que el rey tenía mucho más poder en ese reino. Los reyes de Castilla utilizaban las cortes para temas importantes como por ejemplo la sucesión dinástica, la declaración de guerra y sobre todo la aprobación de fondos para campañas militares y el aumento de impuestos. Y el poder y la relevancia de las cortes se demuestran incluso frente al rey más poderoso del mundo. Felipe II era rey de Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, señor de Flandes, duque de Milán y rey. Y aun teniendo tanto poder para asumir en paz la corona de Portugal, tuvo que someterse a las Cortes de Portugal, reuniéndose en Tomar en 1581 y en Tomar
Felipe tiene que jurar que va a respetar las costumbres, privilegios, lengua, moneda, leyes y libertades portuguesas. Felipe promulga, por ejemplo, las ordenanzas filipinas, que no son más que una actualización y complementación de las ordenanzas manuales juvelinas. Pero él hace eso respetando las leyes, fueros y privilegios portugueses. En Portugal, las cortes también fueron esenciales para conseguir dinero rápido en tiempos de crisis. Uno de los ejemplos ocurre en la Guerra de la Restauración, cuando los portugueses recuperan su independencia del rey de Castilla. En la Unión Ibérica, con don Juan IV asumiendo la corona de Portugal, el rey necesitaba urgentemente dinero para luchar contra Castilla, que era la mayor potencia del mundo y que estaba atascada en la Guerra de los 30 años en Alemania y en la Guerra de los 80 años en Holanda. Así, una de las formas en que la corona pudo conseguir más recursos fue solicitando la ayuda del reino mediante la convocatoria de cortes. De acuerdo con el historiador Fernando Olival, en febrero de 1641, las cortes se reunieron para pedir una donación del clero para ayudar a la defensa del reino. En 1653 se establece un impuesto por 3 años, también para la defensa en la guerra contra Castilla, y en 1668, con el reconocimiento de Castilla de la independencia portuguesa, se convocan nuevamente las cortes para extinguir inmediatamente cualquier impuesto destinado a sostener el esfuerzo de guerra. Las cortes medievales ibéricas, aunque distantes de los parlamentos modernos, guardaban con ellos una semejanza fundamental. Eran espacios institucionales de negociación, donde diferentes estamentos del reino participaban en las grandes decisiones del Estado. Al ser convocadas, especialmente en momentos de crisis, asumían un papel que iba mucho más allá de la mera formalidad, y siempre condicionaban al monarca a dialogar y buscar el consenso. Y esa práctica, heredada de la tradición visigoda y adaptada a las realidades de cada reino, ayudó a formar la noción de que el poder real no era fruto de un arbitrio aislado. El rey podía tener la autoridad superior, pero en su ejercicio estaba rodeado de compromisos, privilegios, pactos y límites conocidos. Las cortes funcionaban como un contrapeso político y moral, asegurando que grandes cambios, ya sea en la sucesión, en la guerra o en la tributación, no serían decididos por la mera voluntad del rey. Las cortes, lejos de ser meros rituales, fueron instrumentos activos en la formación de una cultura política que siglos más tarde encontraría su expresión plena en el militarismo contemporáneo. ¿Y tú conocías el sistema de cortes de la península ibérica? ¿Te imaginabas su alcance? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal en este momento. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.